voy a tener que estar todo el rato con el teléfono porque no tengo otro modo de entrar. Sí, debe ser el tema de la caída de las redes, lo debes tener enganchado al Zoom con las otras Sí, aplicaciones. y desde el teléfono me pidió que cree una cuenta nueva con el Google y Claro. eso hice. Ya después pasas esa a la compu, ya tenés las dos después. Sí, no Bueno. sé cómo, pero bueno, ya es otro tema. Bueno, vamos Ahí a me poner encargo. vamos a poner a grabar entonces el taller. Vamos a empezar, chicos, vamos a empezar nosotros comentándole principalmente qué situaciones por ahí hemos visto en exámenes de años anteriores, en errores comunes que por ahí cometen ustedes, o mejor dicho, sus compañeros, y luego los escuchamos con las consultas puntuales que tengan relacionado con los trabajos prácticos y los temas que entran al parcial. ¿Estamos de acuerdo? Ponemos a grabar entonces. Recording in progress. Bueno, buenas tardes. Dando inicio a lo que es este taller, le vamos a comentar con la contadora Mariel los principales errores que por ahí vemos en los exámenes o las cuestiones de interpretación que tenemos o notamos muchas fallas y por ahí hace que el rendimiento no sea el adecuado, ¿sí? Eh, Principalmente, y por ahí ya hicimos hincapié en las distintas clases, lo que ustedes tienen que analizar es, justamente de eso se trata esta materia, análisis de estados contables, es la interpretación de los resultados. De nada nos sirve que sepamos calcular las fórmulas, que eso ya lo habíamos dicho en clase también, eso lo puede hacer cualquiera que sepa dividir o multiplicar, ya hace las relaciones y calcula la fórmula, sino lo importante es ir realizando lo que es la interpretación, ¿sí? Entonces, cuando a uno le pide algún tipo de interpretación o algún tipo de conclusión, tiene que estar atento para qué es lo que se les está pidiendo. Otra cuestión, muchas veces agarran los estados contables y empiezan a aplicar todas las herramientas, es decir, hacen todo el análisis horizontal, todo el análisis vertical, calculan todos los índices y a lo mejor lo que le están pidiendo es otra cosa diferente. Entonces, cuando llegan a la situación donde tienen que hacer la conclusión, que muchas veces las conclusiones son las que en puntaje más importante tienen, por razones obvias, ustedes quedaron en la mitad de camino con falta de tiempo. Entonces, una de las fallas fundamentales o las fallas primordiales que veíamos estaba relacionada justamente con la distribución del tiempo, es decir, traten de leerlo en forma completa. Entiendo que el examen va a ser directamente por la plataforma, donde ustedes van a tener que armar papeles de trabajo y van a tener que responder una serie de preguntas que ya están predeterminadas, pero van a tener que sobre todo interpretar. Entonces vayan directamente a lo que se les está pidiendo, ¿sí? Vean qué es lo que se les pide, vean bien qué es lo que se les está solicitando antes de empezar a hacer todos los cálculos y después queden a mitad de camino, ¿sí? Esas son las cuestiones. Después, todo lo que hace a la interpretación, ¿sí? También tengan en cuenta la lógica. Por ahí uno comete un error con la calculadora y eso le da un número que después lo tenemos que comprobar con la situación lógica. Entonces, analicemos también lo que es la razonabilidad de los resultados que vamos calculando. Si yo divido 100 entre 10, yo sé que el resultado me tiene que dar 10 exacto. Si me está dando 8,55 es porque toqué algo mal en la computadora o en la calculadora y entonces ahí tengo algún tipo de error o de diferencia y eso hace que pueda arribar después a conclusiones erróneas. Entonces, fíjense bien la aplicación de la fórmula de manera correcta y fíjense bien también lo que es la carga en lo que son las calculadoras o si lo van a hacer en Excel para que puedan hacerlo. Entiendo, María, que tenían que subir también papeles de trabajo, ¿no es cierto? Creo que Alejandra les dijo. Creería que sí, Sí, lo que me creería que comentaron sí. sí, y lo que me comentaron en una de las clases era que
tenían que subir también el tema de los papeles de trabajo. Entonces, en los papeles de trabajo, que no sean cálculos sueltos, sino que tengan un orden, una guía, para que se pueda entender también qué es lo que están poniendo en esos papeles de trabajo y no nos compliquemos nosotros y cometamos errores también en la corrección. En la medida que no se entienda, siempre es perjudicial para ustedes. Entonces, lo importante es trabajen ordenado, trabajen pensando, trabajen organizando el tiempo, trabajen con el control que tienen que hacer sobre las fórmulas y sobre todo con la interpretación de las preguntas y las respuestas que tienen que dar precisas a cada pregunta. ¿Sí? Cada pregunta va a estar para una respuesta precisa. Entonces la respuesta tiene que ser así, tiene que ser precisa a lo que se les está preguntando. Otra cosita, Sí, es por perdón. tiempo. Es por tiempo. O sea, que no pierdan tiempo 1 hora para el punto 1, porque una vez que pasó el tiempo se cierra la pregunta y ya no pueden contestar. Cada pregunta va a tener un tiempo asignado, entonces respeten el tiempo que se les va a ir indicando en cada una de las distintas preguntas, ¿sí? Por eso les decía, vayan directamente y sean inteligentes en eso, en lo que se les está pidiendo. Y va a haber también un tiempo limitado para la parte final. Para que evitemos cualquier tipo de sorpresa, copia, lo que sea, no todos van a tener la misma pregunta, ¿sí? Entonces, no pierdan tiempo consultándose ni grupos de WhatsApp, ni nada de esas cosas, porque la pregunta se les va a cerrar y va a quedar sin respuesta esa pregunta. ¿Estamos de De acuerdo? 18 a 20 es De el 18 a horario 20, estipulado. sí, perfecto, 18 a 20 el horario del examen. ¿Vamos a entrar a una sola sala o vamos a tener dos salas? Eso no sé, porque teníamos Eso una sola todavía no, pero le avisaremos por la plataforma. por la plataforma. Perfecto. Bueno, hasta acá un poco lo que... Seguramente, yo Sí, creería que van a ser 2 salas porque son muchos alumnos. sí, 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 somos bastantes. Hasta acá un poco lo que nosotros tenemos para comentar de las experiencias anteriores. Ahora bien, los escuchamos a ustedes, las consultas, dudas, preguntas que puedan tener relacionados con los temas o con el parcial. Disculpe, profe, ¿cuánto demorará el parcial? ¿Cuánto tiempo tendremos, digamos, para el total del parcial? Hay un tiempo limitado para cada pregunta, entonces de acuerdo a la cantidad de preguntas que haya va a ser el tiempo, no más de las 20. No sé si es porque tiene que salir o porque quiere organizar el tiempo. No nos preguntaron. Está bien, la limitación temporal va a estar con cada pregunta, entonces según la cantidad de preguntas, a medida que vayan avanzando, se les va a ir cerrando la anterior. Estamos aquí para responder cualquier duda, comentario, Profe, tengo una duda. ¿sí? Sí, Con respecto a, o sea, más que nada en el lector de resultados tenía una duda, porque en la solución de clase usted ponía en el trabajo práctico de los nogales a los otros ingresos y egresos dentro de lo que era los gastos operativos. Y después yo había visto, bueno, ahora estoy recursando la materia, y el año pasado no iba dentro de otros ingresos y egresos, sino lo que es, o sea, utilidad antes, intereses, impuestos, digamos, como la metodología al final. todo depende de qué conceptos pongamos en otros ingresos en otros ingresos y egresos. Vamos a ver el ejercicio y Porque los gastos operativos no eran gastos de administración, comercialización y sí, otros gastos. exactamente, pero si en otros ingresos y egresos está puesto algo de eso, posiblemente de ahí venga la confusión. Déjeme ver el práctico de los nogales, ya le digo dónde. Yo también lo estoy buscando al práctico. Sí, acá lo tengo. Estado de resultado, otros ingresos y egresos está separado. ¿Por qué dice que está dentro de otros ingresos y egresos? A ver, Yo lo tenía anotado así como que era otros ingresos y egresos, o sea, tenía gasto administrativo, gasto de comercialización, otros ingresos y egresos, utilidad operativa. sí, ¿cuál es la pregunta?
Claro, o sea, si entonces lo incluimos a otros ingresos y egresos dentro de lo que es los gastos operativos, vendrá a No, a ser. ver, no es gasto operativo. Está puesto ahí porque todavía usted me parece que se está anticipando y se está adelantando a lo que es el análisis del estado del resultado cuando vemos el análisis de la situación económica, donde al Ah, estado del resultado le hacemos distintos cortes, bien, ¿sí? eso tenía mi Entonces, duda, digo. claro, no, acá no es que los otros ingresos y egresos forman parte de los gastos operativos, está puesto así porque no hay otra o no hay otro concepto y a los efectos de lo que teníamos que ver en este práctico, que era el análisis horizontal y vertical, no estamos haciendo todo ese análisis completo que usted está mencionando del estado del resultado, con esos cortes que le hacemos para analizar lo que son los resultados del activo, los intereses Sí, exactamente. y del pasivo, el resultado después de intereses, antes de impuestos, el impuesto a las ganancias, todas esas cuestiones. ¿Sí? Entonces, por ahí no sigamos avanzando sobre el tema, cuando lleguemos a verlo, lo tocamos y si es que hay alguna duda, para no marear al resto de sus compañeros. Sí, eso pensaba que se va a confundir el resto. El que cursa por primera vez se va a confundir. Claro, a los efectos, digamos, el otros ingresos y egresos es un concepto separado, no va dentro de lo que son gastos operativos. Acá sus compañeros ni vieron el concepto de gastos operativos, pues están viendo los gastos por separado, ¿sí? Entonces, si alguno no tenía duda, lo dejemos así como estábamos, y cuando veamos el análisis de la situación económica, ahí volvemos a tocar el tema si es que le quedó algo por aclarar. Bien, perdón la pregunta, digamos, pero me había No, surgido. no, 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 está perfecto, Pasa que, está bien que pregunten. claro, Sí. claro, pasa que en el primer parcial del año pasado que yo lo hice, estaba de otra manera distribuido, por eso me llamó la atención, digamos, me había quedado la duda ahí, digamos. Sí, puede ser que se haya hecho algún corte. Si yo acá, a ver, le corto acá y digo que tengo la utilidad de la actividad principal, otros ingresos y egresos siempre está relacionado con una actividad secundaria y ahí tengo la utilidad operativa, pero lo único que faltó fue hacer algún corte más, nada más. Ah, bueno, está bien, muchas gracias. No, por favor. Profesor, Sí, le hago una consulta. Usted decía de los cálculos que lo podemos hacer por Excel. ¿El papel de trabajo se puede hacer, digamos, en Excel y adjuntarlo? tengo entendido que lo que les ¿O tiene que ser dijo manuscrito? tengo entendido que la contadora Navas les habías dicho que tenía que ser manuscrito, por lo que ustedes mismos me comentaron. Ah, bien, gracias. Profe, yo tengo una pregunta. Recién nos comentaba la profe que el examen va a ser de 6 a 8. Hasta las 8 nomás vamos a poder subir el papel de trabajo o se Sí, Hasta va a la hora, brindar un tiempito más para poder subirlo a la plataforma. es que chicos, en este tema de internet, uno no sabe qué es lo que pasa. Si tenemos el tema del acceso a la internet, si todo sale bien, en principio es hasta las 20. No sabemos si nos demoramos para entrar, si van a funcionar las aulas Zoom. Ustedes saben que es una lotería esto. Me pasó recién a mí que no podía entrar, tuve que entrar con el celular, o sea, uno nunca sabe qué pasa. sí, hay Claro, mucha profe, gente. Sí. sí entiendo. Por lo que entendí también es que son 2 horas el examen, pero quería saber si subir las cosas prácticas que tenemos en la hoja se nos va a brindar, no sé, 10 minutos más o 15 minutos más No, para eso. Está no, dentro de las 2 horas, sería. exactamente. Ah, bien, buenísimo, muchas gracias. A ver, perdón, el examen va a durar el tiempo que dure cada pregunta por la cantidad de preguntas que sea. Posiblemente sea hora y media, posiblemente lleguemos a hora 45, depende de la cantidad de preguntas que haya. Sí, el tiempo máximo son esas 2 horas que estamos mencionando. Ale, en el chat he visto que hay una Sí, pregunta. a ver, ¿qué dice? Dijo, no pongan en el chat porque es Buenas. medio... En el trabajo práctico 1, los ajustes por acciones preferidas se realizan en los 2 periodos. Y si en los 2 periodos teníamos acciones preferidas, seguramente sí lo ajustamos en los 2 periodos.
Déjeme que Todo busque depende de los datos. Tienen que Claro, leer bien el denunciado. por eso, esto es un tema que lo tienen que tener en cuenta, ¿sí? Traten de razonar la situación y no poner piloto automático, y como en el ejercicio práctico estaba ajustado en los dos periodos, cada vez que aparezcan las acciones preferidas lo ajusto en los dos periodos. Yo voy a tener que ajustar dependiendo cómo lo tenga registrado. Si la empresa recién suscribe acciones preferidas en el periodo 2, solamente voy a tener el ajuste en el periodo 2, no en el 1. Ahora, si las acciones preferidas estaban dadas en los dos periodos, ahí sí voy a tener que ajustar en los dos periodos. Castillo, Gastón, ¿puede ser? ¿Se entendió? Gastón. Sí, a veces no tienen cómo conectarse los micrófonos los chicos. Dice que sí. Buenas tardes, profe, disculpen. Sí. Yo quería consultar en el caso que en el parcial se nos solicite un tercer nivel de análisis, supongamos, nos van a decir qué debemos considerar como base, o nosotros tenemos que ver o hacer todas las bases que consideremos nosotros. No, se le va a pedir puntualmente qué rubro. Necesitamos el tercer grado de análisis, obviamente. Se le da el detalle. Sobre todo, yo ya les dije en la clase práctica, siempre hacemos mucho hincapié en el tema de la composición de los pasivos. Así que eso estudien bien, el tercer nivel de análisis. O no, o en capaz que hacemos un tercer nivel de análisis en cuentas de activos. No sabemos, todavía no conocemos el contenido del parcial. Es sorpresa hasta para nosotros. Pero obviamente tienen que hacer ver, lo que se les pide. Claro, Se les va a decir. si no nos vamos a descolgar con algo que no se esté pidiendo y que después le digamos, no, mira, sé que el tercer nivel de análisis acá, cuando decía tercer nivel de análisis, estaba referido a esto y vos hiciste otra cosa. Seguramente va a estar referido, porque si no se presta, como usted bien tenía la duda, a que resuelvan con cualquier tema. Y aparte otras cosas, chicos, solo se pide lo que se da en clase. No nos descolgamos nunca con una pregunta de algún libro perdido por ahí, algún análisis raro. Lo que se da es lo que se toma. Así es. Profe, ¿cómo sería la modalidad por Moodle? ¿Sería multiple choice o haber que escribir o de alguna forma distinta? ¿Nos está pidiendo una copia del parcial? No, solamente la modalidad. Bueno, la modalidad es por el Moodle. Ya de ahí ustedes tienen que estar atentos a responder de cualquier manera. Va a tener múltiple choice, va a tener cálculos a resolver, va a tener de todo, una mezcla. La contadora Naro dijo que no iba a ser como el segundo parcial de la última cursada, que era como rompecabezas, y eso dijo que no iba a ser así, digamos. Que iba a tener algunas preguntas choice y ese tipo de cosas. Y bueno, es lo que le estamos diciendo, algún múltiple choice, algún cálculo, alguna situación. Algún lugar para escribir también. Para escribir, Solemos exactamente. poner. Por eso, o sea, va a ser, digamos, variado, no una sola metodología. Es que ya están pensando cómo copiarse, me parece. Además, ya saben, no todos van a tener las mismas preguntas. O sea, tenemos preguntas para que a todos les toque una diferente. Profe, una consulta. ¿Puede ser que haya, para hacer, qué sé yo, un de flujo de efectivo, podemos tener las planillas ya impresas así vacías o no va a tomar esa parte? No entra flujo de efectivo. ¿De dónde ha sacado usted?
Ah, no van a tener que hacer un flujo de efectivo. ¿O le entendí mal la pregunta? No, eso era lo que había preguntado, si tenían que hacer un flujo efectivo. No, nunca pedimos que hagan. Aparte, nunca No, lo perdón, vemos en la me refería a tener las planillas, algo para evitar a ver, cuando vamos hacemos a, los estados ajustados, veo que ponemos por ahí ajustado y el vamos a original. ser, vamos a ser sinceros entre todos. Si yo les digo, no pueden tener la planilla, ustedes van a tener la planilla lo mismo para ayudarse. Entonces, una planilla en blanco no nos va a cambiar la situación. El parcial va a estar armado para que, por más que tengan la planilla, tenga que razonar de otra manera para hacer los cálculos y para completar los datos que se les está pidiendo. Sí, no vamos a poder controlar casa por casa los 150 alumnos que hay para ver qué tienen en la planilla, si la tienen en blanco o la tienen escrita. Lamentablemente, agradezco la pregunta porque habla de que está pidiendo, está comprometiéndose y va a actuar con ética, que si le digo que no, no la va a poner a la planilla, pero lamentablemente no le podemos decir ni que sí ni que no, porque no podemos controlarlo. Entonces tenemos que armar los exámenes de tal manera de que no tengan ninguna posibilidad de copia. Ah, bueno, gracias, profe. De nada. ¿Y qué escuchaste decir de cuando volvemos a las clases presenciales? Me comentaron que todavía no hay vuelta. Eso es lo que yo escuché. Pero no sé, ya en otra universidad yo ya tengo todas las clases presenciales en forma obligatoria. Y las Decían que para sí, noviembre íbamos a volver. decían que para noviembre, y el otro día no recuerdo con quién hablé de otra facultad, y también era que iban a priorizar solamente algunas de las materias de algunas carreras para darle prioridad con las aulas que son grandes. Todo dependerá del aforo que nos exijan, porque las aulas de la facultad no nos alcanzan para los alumnos que tenemos en esta materia. Sí, El son tema, re chiquitas. sí, el tema era ese, que decían si el tema de cada facultad tenía que manejarse en la presencialidad con las aulas que disponía, y las aulas que disponía no alcanzan para los alumnos que tienen, entonces dependen de las asignaciones del rectorado con el manejo de los anfiteatros y las aulas más grandes. Ahí está, hasta donde yo sé, me dijeron eso, pero sí también había escuchado que posiblemente en noviembre ya volvíamos. Ya estamos extrañando vernos la cara, porque acá nos vemos la cara nosotros dos, María, que también por ahí nos vemos más seguido en reuniones y todo, y a los chicos no le vemos la cara a ninguno. No, los conocemos. No los conocemos, exactamente. Yo lo único que sé, porque estuve haciendo las listas de la promoción, veo muchos nombres conocidos del año pasado, pero no les termino de conocer la cara tampoco. Veo nomás los nombres. Así es. Vamos a Que tener me que hacer suenan. como nos hacen a nosotros en la maestría, nos obligan a prender la cámara para ver si efectivamente estamos ahí. Sí, ¿te acuerdas que lío el parcial del año pasado con el tema de las cámaras, de los ruidos? Exactamente. ¿Te Eso, acuerdas? una recomendación, no sé si estaremos conectados o no, en el caso de que pudiéramos estar conectados, cada uno con su auricular, porque si no el ruido es enloquecedor. Sí, dígame. No, justamente iba a hacer una consulta respecto a ese tema, digamos, si vamos a estar conectados por el Zoom con cámara y cómo iba a ser con el tema de auriculares, si se permitió o no, porque por ahí había materias que no nos dejaban tener auriculares. Que se dictan por los auriculares, será por eso. Nosotros aconsejábamos el auricular porque el auricular, como tenían que tener los micrófonos encendidos, el auricular nos filtraba mucho ruido. Si ustedes tienen el auricular limita el ruido a la voz o a lo que tienen cerca. En cambio, dejar abierto el micrófono de la computadora es un lío de todos los micrófonos que es imposible detectar qué es lo que está pasando. La verdad que eso no sé cómo funcionará en este examen.
Es que no todos los chicos tienen en su casa Claro, un lugar el auricular, privado, claro. cerrado. Hay chicos que tienen toda la familia que le da vuelta cerca, perros que ladran, gente que le habla. Bueno, nosotros entendemos que no es fácil. Exactamente. Hay alguien que está preguntando en el chat si el parcial hay que subirlo escaneado. Sí, si lo hacen a mano, lo tendrán que prever la forma de escanearlo y subirlo. Normalmente le sacan fotos y suben las Claro, fotos. tal cual. Foto o el escáner ese que usan el teléfono. Creo que hay una aplicación que escanea rápidamente. Ah, y otro tema, Ale, que hay que aclararles, Sí. que el que rinda por celular, porque no tiene computadora, o el que tenga computadora, que prevean el tema de las baterías cargadas. Está bien. ¿Con cuánto se debe aprobar para imprimir? Perdón, se me mezclaron los chats. ¿Con cuánto se debe aprobar para continuar en el régimen de promoción? Con 7 en principio. Las consignas se dan y se pueden imprimir para hacerlo, es todo por la plataforma. Ustedes quieren imprimir, van a perder tiempo y van a tener que tiempo limitado, entonces no pierdan por ahí tiempo en las impresiones, todo se completa en la plataforma y después se suben los papeles de trabajo. Profe, ¿se puede tener dos dispositivos? Uno para la cámara y otro para resolver. Sí, se puede. Eso sería lo mejor. Uno que lo enfoque a ustedes a ver qué hacen. A ver dónde tienen. Sí, en algunas universidades piden doble cámara, una de frente y una de atrás hacia la pantalla. Pero bueno. Bueno, pregunten, chicos, pregunten. Dudas, consultas, hasta ahora todas las dudas son de modalidad y no de tema. Entendemos que todos los temas están perfectamente entendidos y sabidos, y ya son casi expertos hasta en análisis estructural. Profe, tengo una pregunta. ¿Entra la parte Sí. de liquidez? ¿Perdón? La parte de liquidez. Sí, diga. Si entra en la parte de liquidez. No, no entra porque no vimos el práctico todavía de liquidez. Gracias, profe. Eso no. Hasta inmovilización y endeudamiento. Profe. Sí. Sí. Sí, yo le quería hacer una consulta. En la parte de los ajustes, si nos dan un cheque diferido que póngale que se tenía que cobrar ahí nomás los pocos días, no sé, póngale el 20 de enero, ¿ese lo ajustamos o ya lo damos por cobrado? Porque en este había uno. Perdón. ¿Por qué ajusta los cheques diferidos? Vamos a la parte conceptual. Porque todavía no tengo la disponibilidad de la plata, entonces lo sacamos de caja y banco y lo mandamos al a rubro crédito. crédito, claro. Al rubro crédito. Créditos por venta o al rubro crédito, sí, valores a depositar o valores diferidos. La característica del valor diferido es que ese valor diferido no se puede cobrar en una fecha diferente a la fecha para la que está puesto. O sea, no es un tema de como el cheque a fecha, de que la empresa se demoró en depositarlo y lo tiene acá y lo cobró el 31 de diciembre y el 1 de enero lo cobre, por eso lo dejamos como disponibilidades. Ese cheque del 20 de enero sí o sí lo voy a tener que cobrar el 20 de enero. Entonces, ese cheque del 20 de enero, al ser un cheque diferido, o sobre todo, perdón, todos los cheques que son diferidos van al rubro créditos porque yo no lo puedo cobrar
en forma anticipada, salvo que ese cheque de pago diferido ya esté vencido, es decir, tenga fecha 31 de diciembre, por ejemplo. Si es 31 de diciembre y yo todavía no lo deposité porque recién me lo dieron, y eso sí lo voy a dejar en disponibilidades. Pero si es para el 2 de enero incluso, es un cheque de pago diferido y va a ser disponibilidades recién a partir del 2 de enero. Ah, bien, porque en resoluciones, o sea, de otros trabajos prácticos de años anteriores, si es que era así a los poquitos días, no lo ajustaban. Pero no lo ajustábamos porque era cheques comunes, ¿sí? Si son cheques diferidos, los tenemos que ajustar. En este caso sí era diferido y no lo ajustaban tampoco. Yo sí me acuerdo de ese práctico Sí. de años viejos. Creo que era para el 2 o 3 de enero el cheque, Ale, que era casi efectivo, entonces lo dejábamos, no me encaja. Sí, Pero bueno, es una cuestión por ahí de criterio, o sea, por de criterio el 31, personal, exactamente. claro, el 31 de diciembre ese cheque no es efectivo, o es un hecho posterior, se va a convertir en efectivo porque tiene fecha de vencimiento posterior, pero por eso, digamos, se debe haber considerado en ese caso. Yo interpreto, entiendo que todos los cheques que son diferidos, que tienen fecha posterior, deberían ir a crédito. Pero tampoco se les va a dar así algo que se le plantee tantas dudas. O le ponemos un cheque del mismo Para el 31, 20 de enero, o le como vamos a dijo. poner, claro, un cheque ya se lo ponemos a mayo, a junio. No le vamos a hacer tan complicada la vida. Entonces, solo a menos que sea al 31 de diciembre, por ejemplo, si no todos los otros los sacamos. Sí. Exacto. Bien. Gracias, profe. Nada. Tienen muchos errores normalmente con el tema de análisis previo, ¿no? Con el ajuste de cuenta. A ver, repasemos entre todo un poquito. En el rubro otros créditos, ¿qué es lo que hay que sacar y depurar y por qué? A ver, hagamos un repaso, ya que están preguntando poco y nada. A ver si los guío un poquito en el análisis. Gasto pagado por adelantado. Muy bien. Cuenta particular de socio, los saldos fiscales a favor, los accionistas. Pero ¿qué? Estas cuentas particulares de los socios, ¿qué características tienen que tener para sacarla o para dejarla? Depende del análisis que esté haciendo, primero y principal. Si estoy haciendo un análisis financiero, un análisis económico. Si estoy haciendo un análisis económico, por ejemplo, a accionista lo debería sacar, digamos. Si hay un análisis financiero, lo tengo que dejar. O si hay elementos de juicio válido de que efectivamente me va a generar una entrada de ingresos futuros, lo dejo. En otras palabras, para hacerlo más fácil, cuando los socios de las sociedades de SRL que usamos la cuenta particular es un verdadero préstamo, o sea, no es un retiro a cuenta de utilidades, sino que le prestó plata efectivamente a la empresa, en ese caso lo tenemos que dejar como créditos. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Entonces se depura cuando es un retiro a cuenta de futuras utilidades. Pero si se le aclara que el socio XX realizó un préstamo a la empresa, que la empresa se lo va a devolver en 6 cuotas con una tasa de interés del tanto por ciento, eso es un verdadero crédito, ¿no es cierto? Lo que quiere decir la contadora es que tienen que analizar cada situación, no pongan el piloto automático y vean cuenta particular del socio o el crédito del socio y automáticamente lo ajustan, sino hay que analizar cada una de las distintas situaciones. Y el resto que dijeron estaba bien.
En el rubro créditos por ventas, a ver, ¿qué análisis podemos hacer? ¿Qué es lo que hay que ajustar? Posiblemente, o sea, las dudas. Si hubo una quiebra. Si uno de los deudores quiebra. Y eso es un hecho que no esté reflejado en los estados contables. Porque si ya está contabilizado, no hay que hacer nada. ¿Entienden que lo que estamos queriendo hacerlo es razonar que ustedes piensen? No siempre que un deudor ha sido declarado en quiebra hay que hacer el ajuste. Sí, solo sí es un hecho posterior al cierre que no se encuentra reflejado contablemente. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, Sí. y en el caso de que sea la quiebra de un deudor que ya estaba en el área de moroso, que estaba como moroso, igualmente lo saco del activo. Claro, porque Sí. lo vas a pasar de morosos a incobrables. Claro. Lo que tienen que analizar ahí es si ya está previsionado o no ese crédito previamente. Si está en moroso, seguramente debe tener una parte previsionada. Entonces el ajuste va a ser por lo que no está cubierto por la previsión. Por la diferencia, digamos. Claro, o sea, va a ajustar la diferencia que tiene que mandar a pérdida. En realidad, la parte que está cubierta por la previsión, el ajuste va a ser contra esa misma cuenta, contra la utilización de la previsión, y al restar el resultado irá la diferencia. Ah, Eso bien. cuando estamos hablando obviamente, ¿no?, de hechos posteriores, cuando se declara la quiebra posterior de un Cliente que estaba cliente con moroso. que estaba como deudor moroso. Cuando hay salvedades y se calculó de menos la previsión, las salvedades se refiere a las salvedades en la auditoría, al informe del auditor. Si hay salvedad en la auditoría que la previsión está de menos, sí, ese sería el ajuste. Vean el chat, por favor, el ajuste que dice su compañera es cuando hay salvedades en la auditoría, el ajuste sería deudores incobrables a previsión, porque la salvedad dice que la previsión se calculó de menos. ¿Alguna otra consulta? Profe, yo tengo una consulta con respecto a un ajuste. Sí. Con respecto a los descubiertos, Sí. que yo había leído, digamos, que podían registrarse o sea, podía ajustarse por dos métodos, pero bueno, no sé, el método que usamos en el trabajo práctico era el de los descubiertos, el total de los descubiertos utilizados, que debitábamos lo que es en préstamo, el giro en descubierto y acreditamos a caja y banco, pero y en el otro método que se puede utilizar, ¿cómo se lo ajustaría? Usted está hablando de que está ajustando los descubiertos utilizados, que los saca de banco y lo manda a préstamo, ¿no es cierto? Ese sería un ajuste, claro. Esa sería una adecuación de reclasificación. Claro, o sea, préstamo a Sí. caja y banco, que no. Sí, exactamente, pero eso es una reclasificación, ¿sí? Un ajuste que está sacando de un rubro, lo está sacando de restar el activo a donde corresponde, que es sumar en el pasivo, porque hay un error en la registración de la empresa. Incluso ese ajuste hay que hacerlo contablemente, pero eso entre paréntesis. El otro método dicen que el adelanto en cuenta corriente, la autorización de descubierto en cuenta corriente, es equivalente a efectivo. Incluso hay un trabajo donde ese adelanto en cuenta corriente, esa autorización de descubierto en cuenta corriente debe incluirse también en el estado de flujo de efectivo como equivalente de efectivo. Entonces, porque si usted tiene alguna necesidad de caja, va a recurrir automáticamente a ese adelanto, a esa autorización de descubierto,
y va a poder utilizarla como si fuera efectivo, ¿sí? Va a poder cancelar con ese préstamo que le da el banco. Entonces, lo que hace es ajustar todo el anticipo, perdón, todo el adelanto en cuenta corriente autorizado, exactamente, toda la autorización de ese adelanto en cuenta corriente, ¿sí? Eso lo pueden ver bien en el libro de La Matina, que ahí lo explica bastante, muestra la incidencia sobre el índice de liquidez corriente. Yo particularmente entiendo de que de acuerdo al tipo de análisis que vayan a hacer, va a ser el criterio que van a aplicar. Por ejemplo, si yo sé que mi empresa no va a recurrir a la financiación externa, es decir, no va a necesitar nunca durante el transcurso de su vida, sobre todo cuando hago análisis prospectivos, utilizarlo descubierto o nunca lo utilizo al descubierto y no necesito hacer ese ajuste porque me distorsiona la información respecto a lo que es la realidad económica de la empresa. Ahora bien, si yo voy a utilizar o voy a poder recurrir a ese, o necesito recurrir a ese ajuste porque todos los meses estoy girando en descubierto, y yo ahí sí consideraría realizar ese ajuste. Entonces es una cuestión, me parece que tanto de criterio como de realidad económica que tenga la empresa. De todos modos, creo que ustedes lo vieron solamente como reclasificación y no como Sí, lo ajustar vimos todo lo como, autorizado. porque acá dice, del enunciado decía, la empresa tiene autorizado un adelanto en cuenta corriente con Banco Macro por 2.000 pesos en el X2 y 1.500 en el X1. No ha utilizado Sí. ninguno de los dos ejercicios los descubiertos autorizados, aunque estos se encuentran reflejados en los saldos contables ya que emplean el método de registración de registrar todo el descubierto autorizado. Entonces había que por el total reclasificarlo. Esa era mi duda, digamos. Está ya registrado y aparentemente ahí no tienen que hacer ninguna reclasificación. Lo que yo entiendo del enunciado es que ya lo tienen reclasificado. No, si lo adecuamos, hicimos Entonces, préstamo a Caja y Banco por 2.000 en el X2 y préstamo a Caja y Banco en el X1 por 1.500. claro, entonces debe haber estado registrado directamente como un saldo negativo de la caja, pero ahí nos Y lo en las estamos registrando notas, y en las por el notas segundo decía, método. ves, quería saber, y en las notas decía préstamo bancario, hipoteca a corto plazo, intereses, préstamo, bueno, de la hipoteca, y decía Banco Macro, cuenta corriente, y ahí es donde estaba el descubierto por 2.000 y 1.500. En la nota después del ajuste. No, en el enunciado, digamos, decía es Banco Macro, cuenta corriente 2.000 y 1.500. Entonces lo que está haciendo es volverlo como usted tiene el primer método y no lo utilizó, lo está reclasificando a ese Claro, criterio que esa era tiene mi la duda, empresa. digamos, cuando Claro, no, cuando se lo está utiliza volviendo. ese método, hay que reclasificarlo entonces, digamos. Cuando yo utilizo el método de registrar solamente lo que estoy utilizando, ahí en ese caso lo tengo que reclasificar. Si yo hubiera utilizado el método de Bien, eso. registrar el autorizado, lo dejo así como está. O podría haber tenido el método de registrar lo autorizado y la empresa que no haya registrado la autorización. ¿Se entendió? Sí, estoy anotando. Bien, gracias. Me estoy acordando, Ale, de otro tema. Sí. Que en los parciales tienen que hacer los ajustes previos y cuando después le pedimos algún cálculo, ya sea del método vertical, del horizontal o algún índice, vuelven a agarrar el estado sin ajustar. ¿Te acordás? Claro. Sí. Es un error Ese es muy otro común. error. Sí. ¿Se entiende lo que quiero decir, chicos? Ustedes tienen que trabajar siempre con los saldos ajustados, nunca con el saldo del enunciado, digámoslo así. Porque las conclusiones que vamos a sacar acerca de la política financiera, acerca de cualquier índice, tiene que ser ya sobre los estados ajustados. ¿Quedó claro? Sí, profe, eso está claro. Bueno. Capaz que en el apuro agarran el enunciado y se ponen a calcular los índices con el enunciado y no. Para algo existen los ajustes previos. Profe, buenas tardes. Tengo una duda
con un planteo de un ejercicio parcial y leo. Dicen, nos da la información y dice, en el corriente año la empresa sufrió un siniestro en una maquinaria de su propiedad que estaba destinada a alquiler. Como se trataba de un bien asegurado, la empresa recibió una compensación en efectivo. Sin embargo, esta última fue menor al valor residual del bien. La diferencia asciende a 16.057. Es como que estoy trabada si la maquinaria vendría a ser un bien de cambio, ¿no es cierto? No. Es tipo En ese mercadeo. No, en ese caso es un bien destinado a alquilar. Es un bien de uso destinado es un bien de uso destinado al alquiler, a la prestación del servicio, como si tuviera un camión para hacer fletes. Ah, porque acá en el planteo me dice que la empresa se dedica a la comercialización de insumos de seguridad. Claro, tiene otra actividad. Es otra pero como actividad, claro. Tiene un bien de uso ahí ocioso, decide alquilarlo para obtener ingresos extras o para que no tenga costos de mantenimiento. Entonces dice la empresa, bueno, lo vamos a alquilar, pero es un bien de uso, no es un bien de cambio. Ah, yo lo tomaba como bien de cambio y bueno, como que me trababa. Y no... Por eso siempre se aclara cuál es la actividad de la empresa. Bien, bien. Bueno, gracias. Nada. Yo ni me acuerdo de esos parciales, Ale. Profe, si ese Vaya bien a saber estaría si serán de destinado nuestra al época. alquiler. Ah. Profe, si ese bien estaría destinado al alquiler, ¿no estaría en otros activos? Es que depende de la actividad principal que sea la empresa. Yo no sé cuál es la actividad total de la empresa. Si como actividad secundaria tengo, supongamos, el alquiler de maquinaria, y son bienes de uso que están destinados a la prestación de la actividad. Bien, profe, gracias. Igualmente yo lo vi al problema ese, al ejercicio, y en el único lugar donde me sale reflejado el resultado negativo que da, es en el estado de resultado. Y sí, porque ahí lo que le está planteando es un ajuste de valor. Es una maquinaria que se siniestró y hay una diferencia entre el valor residual de la misma y lo que le reconoce el seguro. Entonces van a tener una pérdida respecto al valor de ese activo. Entonces habría que darle de baja desde el activo donde está y darle de alta el crédito que van a cobrar del seguro reconociendo la pérdida. Entonces queda solamente reflejado en el resultado extraordinario del estado de resultado nada más, ¿no? La diferencia, la pérdida. O sea, en el estado de situación patrimonial no afecta. Sí se afecta porque disminuye el activo. Una pérdida tiene una contrapartida, o un aumento de pasivo o una disminución de activo. ¿Se entiende? La pérdida esa que usted está reconociendo es que un activo se siniestró. Entonces esa pérdida va a tener la contrapartida en el menor valor de ese activo. Sí, profe, gracias. Nada. Profesor, si por ejemplo nos dan ejercicios así sueltos y en el ejercicio, en el problema hay que disminuir una cuenta de activo, ¿se puede poner disminuyendo activo o hay que poner el rubro o la cuenta? ¿Cómo sería para interpretarle bien la pregunta? ¿Cuál sería el ejemplo? En vez de disminuye, suponga bienes de uso, en vez de poner disminuyendo bienes de uso, ¿puedo poner disminuyendo una cuenta de resultado a activo, disminuyendo la cuenta del activo, o tengo que poner bienes de uso? ¿Usted habla como ejemplo genérico? Sí, sí. Yo entiendo que no, raro que preguntemos así en forma general, pues sí, por ahí siempre se resume en forma genérica
de la manera que usted lo está planteando. Sí, no habría problema. Si fuera así genérico, no habría problema. Ahora, si ya es específico y ustedes tienen los datos para identificarlo, tienen que ir a la cuenta específica o el rubro específico. Bien, gracias. O saben mucho o ni han visto nada para el parcial todavía. Me parece... Que no han las visto dos. nada. Vienen a pescar a ver qué encuentran acá. En el caso de resultado extraordinario se origina... A ver, espérenme. Dice, en el caso de resultados extraordinarios se origina en el cobro de una indemnización por siniestro, no se hacen ajustes. ¿Cómo sería el caso del resultado extraordinario? ¿Es un resultado extraordinario? La situación extraordinaria es el siniestro. La indemnización del siniestro sería un ingreso que está disminuyendo esa pérdida extraordinaria. Emilce Zambrano, si me puede aclarar. Dice Ramos Gustavo, buenas tardes profesora, yo tuve un accidente en la mano y no puedo escribir, solicitaría una ayuda para hacer la hoja de papel. Yo le diría Está que sí, difícil. que sí. Que vaya al recuperatorio. No puede tener ayuda. Tengo muy inestable ¿La conexión? Sí, la sí, conexión, por eso debe apagué la ser. cámara, Ale. Sí, no hay problema, no hay problema. Sí, está con el teléfono, te consume, es más inestable siempre la conexión. Yo creería que en el caso del chico no puede recibir ayuda. Si fuéramos presencial estaríamos en otra situación. Acá Claro. en virtual lamentablemente no podemos. Consultas. Consultas, dudas. El alumnito ese que está preguntando que lo operaron hoy, va a tener que ir directamente al recuperatorio. Hágalo. Noelia a las Hágalo. 18. Perdón, Mariela, ahí están preguntando el horario del parcial. A las 18 el parcial. Lo que yo no entiendo, ya hace 15 días que empezaron más de 15 días las clases y todavía se siguen inscribiendo en el régimen de promoción. Me están preguntando todos. ¿Qué no les llega el mail a todos con los avisos acaso? No puedo terminar de cerrar la lista. Me acaban de llegar mails. Profe, Sí, hace 3 disculpe, yo semanas tengo que una estamos con eso, consulta sí. que no tiene, digamos, que ver con una duda conceptual. A mí internet la verdad que me están dando súper mal y no escuché muy bien si habían hablado algo respecto dentro de las 2 horas que tenemos para el parcial, entre rendir, digamos, y enviar el material, porque nos habían comentado la profe Navas de que iba a estar dentro de ahí, digamos, de las mismas preguntas para la promoción, la teoría. ¿Hay ejercicios prácticos y teóricos para todos o se va a hacer, digamos, algo distinto para la promoción? Eso no me quedó claro. Yo hablé con la contadora Navas. El primer test de promoción está prorrogado, no se va a tomar porque no tenemos tiempo. Se va a hacer con el segundo test, va a entrar toda la teoría.
Es lo que me dijo ella, ¿no? Sí, eso es lo que dijo. Sí, que no había teoría en este parcial. Exactamente. Ah, bien, Que no- muchas gracias, profe. como que no hay nada del test de promoción para nadie. Igual, a ver, ustedes hacen la segregación de la teoría y la práctica porque la verdad que no es una buena metodología de estudio. Yo hay el apuro, que tienen otras materias, etcétera. Pero si ustedes no agarran la materia en forma completa, teórico-práctica, se les va a dificultar el análisis, o les va a dificultar la resolución de los parciales, porque la parte de interpretación viene con el sustento y la base teórica. Entonces, por ahí son esas cuestiones que ustedes quieren segregar o separar lo que es la teoría y la práctica y no se puede. Entonces, por más que rindan o no rindan promoción y por más que no se les haga una pregunta de definición, la teoría la tienen que ver. No se puede estar rindiendo sin haber visto la teoría, porque ahí es donde vienen los errores, porque ven cómo está resuelto un ejercicio anterior y toman el mismo criterio y las empresas son totalmente diferentes. Exactamente, si no entienden la teoría, no la leen por lo menos, no van a poder concluir sobre nada si no tienen conocimiento teórico. Dice Zambrano, profe, los resultados extraordinarios se originan en el cobro de una indemnización por siniestro ocurrido el X del 16 en la oficina de la empresa. Mi duda es si se haría alguna adecuación. Si ya está registrado el resultado extraordinario, no tiene que hacer ningún tipo de adecuación, salvo, a ver, qué parte del análisis estén realizando. Si yo tengo que hacer un análisis prospectivo, si tengo que proyectar, ustedes ya saben que los resultados extraordinarios no se proyectan. No entiendo, digamos, de qué el resto de los datos, de eso ustedes seguramente deben estar viendo exámenes viejos y nos hacen las preguntas para que les respondamos los exámenes viejos y no sabemos, si no vemos todo el enunciado y toda la situación, le podemos contestar cualquier cosa. Si ya los resultados extraordinarios están registrados, no tengo que hacer nada. Y después dice, Ivonne Reyes, en caso de los socios de una empresa resuelva distribuir resultados no asignados, sería patrimonio neto al resultado no asignado. Ivonne, ¿en qué caso sería eso? Si está distribuyendo, ¿qué es lo que está distribuyendo? ¿Podríamos aclararle un poco a Ale el tema de la distribución de resultados de la asamblea, ¿no? Capaz que capaz que tema viene no por ahí. charlamos, no sé si a eso se refiere puntualmente. Ivonne, ¿podrá abrir el micrófono? Ivonne Reyes. ¿Cómo, profe? Sí. ¿A qué se refiere con la pregunta? Ivonne. Profe, Claro, el enunciado dice así, que el 30 del 04 los socios, junto con la aprobación de los estados contables, resolvieron distribuir resultados no asignados. Solamente ese dato me da. Claro, el tema de cuando hay una distribución, la distribución tiene que decir a dónde lo distribuyen. ¿Sí? Porque en ese caso que usted está proponiendo ese ajuste, a los efectos de lo que estamos viendo, de la parte, digamos, de análisis hasta donde hemos llegado, no correspondería hacerlo, porque es un movimiento cualitativo dentro del mismo patrimonio neto. Está sacando el resultado no asignado y lo está mandando al mismo patrimonio neto. ¿A qué rubro? ¿Será capital? ¿Será reserva legal? ¿A qué rubro lo está mandando? El tema de la distribución de asamblea, cuando la asamblea decide distribuir utilidades en efectivo o pagar honorarios, que los honorarios ya saben que van al estado de resultados, que no van al estado de evolución del patrimonio neto, cuando la asamblea decide distribuir dividendos en efectivo, el ajuste se hace contra pasivo, ¿sí? Generamos un pasivo a corto plazo, que es la fecha en la que se va a pagar eso que distribuye la asamblea, y disminuimos los resultados no asignados por ese valor de la distribución en efectivo. El resto de la adecuación es indiferente hacerlo o no, porque es un movimiento cualitativo dentro del mismo patrimonio neto y no va a cambiar o no tiene incidencia sobre los índices que ustedes están calculando.
¿Se entendió? Sí. ¿Alguno tiene alguna otra duda respecto de la distribución de utilidades, de ese ajuste previo para la distribución de utilidades? Chicos, ¿alguna duda, alguna consulta? Aprovechen ahora. Y ya saben también la experiencia, por si no la aprovecharon para este taller, cada taller previo de los parciales van a ser para que ustedes hagan las consultas. No vengan acá a pescar porque no van a encontrar nada. Vengan a sacarse las dudas, vengan con los temas vistos. Ya les quedan 2 días para el examen y si no tenemos algo visto, si recién estamos por empezar a estudiar, ya estamos tarde. Profesor, Sí. tengo una consulta en Sí, diga. cuanto en adelanto en cuenta corriente. En caso de que la empresa haya utilizado una parte de ese descubierto autorizado, el ajuste que haríamos sería por la parte no utilizada, ¿verdad? En el caso que estemos con el criterio de ajustar toda la autorización. ¿Sí? Entonces ahí tendríamos que ver 2 situaciones. Si el adelanto que tiene utilizado la empresa lo tiene registrado restando el activo, tengo que ajustarla, la parte esa, por la reclasificación y mandarla al pasivo. Y si el criterio de la empresa y también del analista es ajustar la totalidad del adelanto, la totalidad de la autorización, aparte tengo que ajustar la diferencia. Por eso tienen que ver cómo está registrado y cómo van a hacer el ajuste. ¿Se entendió? Sí. ¿Seguro? En la segunda, la segunda parte que dijo en cuanto si se refleja en el activo no lo entendí. O sea, Muchas veces las empresas, ¿por qué se ajusta el anticipo o el adelanto en cuenta corriente utilizado? Porque las empresas dejan el saldo negativo del banco en el activo, que no es correcto. En vez Porque de no es un registrar, verdadero préstamo. Hasta que no lo utilicen al descubierto, no es un dinero que la empresa deba. Por eso es el claro. ajuste. Sí, sí. Ya entendí. Y otra cosa sobre las salvedades, ¿puede haber ajuste en caso de que la previsión se haya hecho de más y no de menos? todos los casos de salvedades están, vean el capítulo ese de la matina que habla de los ajustes previos, de las adecuaciones. Todos los casos de salvedades del auditor, del informe de auditoría, llevan a un ajuste en virtud de lo que ha detectado, las evidencias que tiene ese auditor. ¿Sí? Ya sea de más o de menos, eso es indistinto. Si hay una salvedad, quiere decir que los estados contables de alguna manera no son correctos, no están reflejando la situación de la empresa y por lo tanto correspondería hacer ese ajuste. Bien, gracias. No, por nada. ¿Dudas? ¿Consultas? Nadie preguntó del análisis vertical, del horizontal, del índice de endeudamiento, ni de la inmovilización, nadie pregunta nada. Capaz que no llegaron todavía. Repasé ese tema.
Aprovechen que estamos antes del parcial para sacarse todas las dudas. Profe, Sí, yo acá le quería leer sobre el tema de distribución de utilidades para ver si estaba correcto lo que estaba pensando. Dice, es también un parcial viejo, que la asamblea, creo que es la que estaba leyendo más o menos mi compañera, que la asamblea del 30 del 04 del 2003 decidió constituir un aporte irrevocable por futuras suscripciones de acciones por 5.000, en función de las participaciones de los accionistas de los socios. La misma asamblea aprobó el pago de dividendos en efectivo. En la parte de aportes irrevocables no hacemos nada, ¿no? claro, porque el patrimonio neto, o sea, lo tenés que sacar de la cuenta resultados no asignados e Y imputarlo mandar a la a cuenta irrevocable. aporte irrevocable. El patrimonio neto permanece invariable. Pero ¿qué pasa con los dividendos en efectivo? Tenés una obligación, tenés Sí, se lo tenés que pagar. Entonces ahí tenés que constituir el pasivo. sí, Ah, otra cosita. Acuérdense, chicos, que todos estos ajustes son extra contables. Si bien nosotros hacemos un tipo asientito para no olvidarnos la cuenta que tenemos que cambiar en el debe y la cuenta que cambiar en el haber, esto no se refleja en los estados contables del ente, ¿no? Solo en los papeles de trabajo del analista. Eso es importante que sepan, que no se olviden. cuando subamos los papeles de trabajo, ¿tenemos que realizar el asiento o podemos directamente descontar en cada rubro que va, digamos? No, si vos querés hacer el asiento, lo haces, pero tenés que dejar claramente indicado cuál es la cuenta que se modifica en el debe y cuál es la del haber. No hace falta que hagas el asiento. Claro, lo puedo descontar y poner en base a Sí, nota 1, cosas así. claro, Bien, esa es una metodología que usamos en la cátedra, la del asientito, porque sobre todo cuando hay muchos ajustes, medio que nos perdemos y después no nos da activo menos pasivo igual a patrimonio neto, seguramente porque nos olvidamos de mayorizar la contrapartida, de hacer el ajuste. Eso ya lo saben de la Son teoría. métodos, son métodos de trabajo. Ustedes lo quieren hacer con el asiento, lo hacen con el asiento, lo quieren. El tema es que con los asientos por ahí tenemos más fácil el orden para después mayorizar y poder sacar el estado ajustado, que es con el que definitivamente tienen que trabajar. A nosotros, ¿qué nos interesa? Nos interesa el estado ajustado o adecuado para poder aplicar las herramientas. Entonces, eso es lo más importante. profe, recién de los aportes irrevocables, eso, como el ejercicio, o sea, el estado que se aprobó la distribución fue en base al estado de X2 y nosotros estábamos cerrando X2. Esa modificación de el pago de dividendos solamente se lo hace en el X2, ¿que no? Claro, tenés que ajustar. Sí. Lo que tienen que analizar es, primero, para ver el X1, ustedes ya tienen el estado de evolución de patrimonio neto del X2. Entonces,
Si están en X1, no necesitan que por nota se les indique nada para ajustar. Perdón, si ya tienen el estado de evolución de patrimonio neto del X2, no necesitan que por nota se les redunde o se les aclare qué es lo que tienen que hacer con el X1, porque del estado de evolución de patrimonio neto ya ven qué es lo que pasó en la empresa y ya pueden hacer los ajustes relacionados con X1. En cambio, en el X2, todo lo que se ajusta, todo lo que hacen en virtud de la distribución de asamblea, que se hace el 30 de abril del X3, sí o sí lo tienen que hacer, si no, no saben futurología, no van a tener la bola de cristal a ver qué es lo que hizo la empresa. Por eso ese proyecto de distribución de utilidades del X3 es el que se les da como dato. Pero estén atentos porque se les puede presentar como dato un estado de evolución de patrimonio neto del X2, donde tiene una disminución en resultados no asignados, con destino a distribución de utilidades, y eso va a generar una adecuación en el ejercicio X1. ¿Se entiende? Sí, capaz que es en base a que era el punto que seguía, porque decía, bueno, la asamblea del X2 es en el mismo parcial. Aprobó los estados contables correspondientes al ejercicio finalizado en X1, disminuyendo un 5% de los resultados del ejercicio en concepto de reserva legal y honorarios de directores por 10.000. Ahí tendría que también, en cuanto a reserva legal no hago nada, ¿no? Y honorarios sí, pero en X1. Exactamente. Claro, Sí. lo único que tengan en cuenta es que honorarios Es gasto administrativo. Exactamente, va al estado de resultado. A otras deudas. Claro. Va al estado de resultado. Lo que es honorarios va al estado de resultado, no sale del estado de evolución de patrimonio neto. Uh-huh. Aumenta el gasto administrativo y resta el resultado del ejercicio. Sí, así es. No genero el pasivo. Sí, va a tener que tener como contrapartida el pasivo, pero va a otras deudas, por eso, como le está diciendo su compañero, pero no sale directamente del resultado no asignado, va al estado de resultado. Bien, bien. Lo que pasa es que sería raro que la empresa trabaje de esa manera porque estaría generando área o ajuste del resultado de ejercicio anterior en todos los ejercicios. Claro. ¿Sí? Si le trabaja de esa manera, la empresa estaría generando ajustes del resultado de ejercicio anteriores todos los años. Entonces, lo lógico es que los honorarios se distribuyan directamente y se asignen en el año que corresponda para no tener Claro, que estar apenas generando termine ese el ajuste. periodo, digamos. O cuando se empieza ya a tenerlo predeterminado, los directores, si son empleados y trabajan, los gerentes que trabajan a cambio de honorarios, una cosa es la utilidad que se distribuye y otra cosa es el honorario por el trabajo. Entonces el que trabaja ya sabe cuánto es lo que va a cobrar, entonces ya lo tienen preasignado antes de empezar la relación de trabajo. Entonces el director ya sabe cuánto va a cobrar en relación a sus honorarios. Lo que no sabe es cuánto va a cobrar en relación a las utilidades. Por eso los honorarios o deberían ir, y así está, digamos, por las resoluciones técnicas, tienen que ir al estado de resultado. Bien. Por eso también tengan en cuenta cuando agarren parciales muy viejos, en otra época los honorarios también salían del estado de evolución de patrimonio neto y lo ajustábamos junto con las utilidades, con los dividendos. Sí, hacíamos dividendos y honorarios como una misma cuenta que salía de resultados no asignados. Si ahora tengo honorarios, los honorarios van al estado de resultado, como dijo muy bien su compañero. Claro, parece que es viejo porque dice acá de que los mismos estaban contabilizados en el estado de evolución del patrimonio neto. Por eso. Bueno, o si les está diciendo eso es para que los ajusten y los saquen de ahí y lo manden al estado de resultado. Bien. ¿Dudas, consultas?
Profe, ¿Sí? ¿ustedes nos podrían suministrar algún ejercicio? Porque yo, además de los trabajos prácticos, no tengo otro enunciado como para practicar, o de parciales anteriores ni nada. ¿Qué ejercicio nos está pidiendo? Todos los ejercicios están subidos en la plataforma. O la compañera que habló de un parcial anterior, si lo podría compartir. No, no yo tenemos no nosotros tengo parciales. parciales. Ustedes tienen el arsenal de parciales anteriores, yo no lo está compartiendo parciales anteriores. Eso, a ver, sirve como metodología de estudio, pero eso lo consiguen ustedes no sé de dónde. Nosotros no tenemos nada de eso. Lo que tienen que hacer es sentarse con cada uno de los trabajos prácticos y hacerlos solos de nuevo, no ver la solución. Esa es la manera de estudiar y de repasar, resolverlo sin mirar Y de la aprender, porque, resolución. claro, de aprender, Claro, porque cuando uno le van explicando va entendiendo, pero recién aprende cuando uno resuelve. empiecen de cero y resuelvan. Por lo menos así estudiaba yo en mi época. Lo volví a hacer a los trabajos prácticos sola, sin ver la solución. Es la forma de aprender. Chicos, si volvemos a repetir lo mismo, no es que seamos pesados. Lo importante de esto es la interpretación, no el cálculo matemático, como dijo el contador Alejandro recién. Ustedes hacen un análisis horizontal, eso es muy importante. Ven la tendencia y para concluir, acuérdense de mirar todas las cuentas que tienen relación entre sí. Entonces analizan, ¿por qué aumentó créditos por venta? ¿Por qué aumentó o disminuyó bienes de cambio? ¿Qué pasó con las ventas? O sea, tienen que saber relacionar todos los rubros, activo, pasivo, patrimonio neto, como vimos también con el tema del endeudamiento. Vemos, disminuyen los pasivos corrientes, aumentan los no corrientes. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué hizo la empresa? ¿Me entienden a lo que quiero llegar? Que piensen, que razonen, que determinen las causas de la variación. Para eso es el método horizontal. Y aunque sea medio tonto, pero el cuadrito ese de la estructura de inversión y la estructura de financiamiento, haciendo el primer nivel de análisis del activo y del pasivo, eso le va a ayudar mucho a sacar conclusiones. Y otra cosa importante, determinar si la empresa financia su estructura de inversión con fondos propios, con fondos de tercero, en qué proporción, si está bien, si está mal. Y Alejandro, si no tienen más dudas, Y sí, vamos a tener que ir terminando nomás. exactamente. Si no hay más consultas, no hay más dudas, cualquier cosa tienen la opción de, por el foro, por la mensajería de la plataforma, hacer las consultas que necesiten. El que vaya a ver la clase grabada de hoy va a ver Se clava. grandes silencios. Se aburre. Sí. Chicos, no hay más dudas, no hay más consultas.
con que digan que sí o que no y la planteen, nos quedamos conformes. Somos 120, ¿no hay uno que conteste? Éramos 133. Ya quedamos 119, con nosotros dos, 117. Bueno, ahí hay dos personas que ya contestaron, Silvina, Verónica, Pedro, bueno. Entonces, si no hay más consultas, nos El veremos miércoles entonces. sí. Ale, acá hay una pregunta, si el miércoles hay clases. Sí hay clases teóricas. Teoría, Sí sí hay clases hay teóricas. teoría. No dejen de ir a la teoría. Y si les quedó algo pendiente, bueno, aprovechen la última oportunidad. Bueno, entonces nos vemos entonces el día jueves. Jueves a las 18. 18 horas. Ya le vamos a pasar todos los links. Vamos a ver si usamos el mismo Ale, que viste Sí. los que están predeterminados. Entiendo que capaz sería el de las 18 del jueves. Sí. Algo que le comuniquemos un link nuevo. A Todo ver, está informado. En la sí, plataforma. Zambrano Emil se dice ahí, parece que hay una última pregunta ya antes de que nos vamos, está con los exámenes revisándolos a full, entonces le van saliendo ahí las cuestiones, los Las exámenes dudas. anteriores. Está con una velocidad para leer exámenes. Si dice cuenta particular, socios, préstamos a recuperar, es como un préstamo del socio, tendría que ver qué es lo que dice porque no entiendo. Si el préstamo se recupera, es decir, que le prestaron, es lo que explicó la contadora Mariela al principio, cuando les dijo que tenían que analizar los rubros y dentro del rubro las situaciones puntuales. Si el socio tiene, por ejemplo, en el préstamo que se le hizo, una tasa de interés, un plazo de devolución, el socio lo tiene que devolver a ese préstamo y esa cuenta obviamente no se va a ajustar porque es un préstamo al socio, es otros créditos que en algún momento se va a cobrar, va a volver a ingresar el efectivo a la empresa. ¿Sí? Claro, lo Es que la pasa aclaración que les había hecho la contadora. Sí, perdón, María. Sí, eso, que si bien se usa la cuenta particular, porque probablemente no vamos a abrir un plan de cuenta con 1.500 cuentas, entonces usamos la cuenta particular para reflejar el préstamo que le hicimos al socio. Por eso es que si viene la cuenta particular socio XX, pero no es un retiro a cuenta de utilidades que se le hizo al socio. Exactamente. Es un verdadero préstamo. Aparte ahí no tienen ni siquiera que revisar documentación ni que analizar, no tienen que hacer absolutamente nada, ya ahí solo el enunciado le está diciendo a recuperar. O sea, en una palabrita le solucionaron todo el problema que ustedes van a tener en la práctica de análisis de esa operatoria. No se harían ajustes, ¿verdad? Exactamente, no se harían ajustes. Rafaela dice, el índice de solvencia hay que hacerlo sí o sí para el análisis del pasivo, junto con el de endeudamiento y inmovilización. A ver, no hay índices que hay que hacer sí o sí. Cada índice tiene su utilidad. El índice de solvencia es el índice contrario al índice de endeudamiento. Si usted calcula el índice de endeudamiento como 1 sobre la solvencia o dando vuelta a lo que es numerador y denominador. Son situaciones diferentes de punto de vista diferente. ¿Sí? Obviamente a través del índice de solvencia yo puedo analizar el endeudamiento o a través del índice de endeudamiento analizar el índice de solvencia, pero son interpretaciones diferentes. Cada índice mide su cuestión particular. Solvencia, patrimonio neto sobre pasivo, endeudamiento, pasivo sobre patrimonio neto. Solvencia total, activo sobre pasivo, endeudamiento total, pasivo sobre el activo. ¿Está claro? Rafaela, que hizo la pregunta. ¿Alguna última consulta? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay más dudas, paramos entonces la grabación. Sí. Ale, están grabadas
las clases de todos los prácticos están subidas. Exactamente, están todas subidas en la plataforma. Si no hay más dudas, paramos la grabación y nos vemos entonces el día jueves con el parcial y ya la próxima semana para seguir con los prácticos. Hasta luego, chicos. Buenas Que les vaya tardes, hasta bien. luego. Chao, Ale. Muchas gracias, Mariel, hasta luego. Chao. Nos vemos. Recording stopped.